Mis padres se perdieron el 10º cumpleaños de mi hijo, ni siquiera un mensaje. Pero una semana después, mi mamá me escribió: «Puedes enviar $2000 para la fiesta de compromiso de tu hermana». No respondí. Simplemente los bloqueé. Por la mañana, habían llamado desesperadamente 28 veces. Nunca olvidaré la expresión en el rostro de mi hijo cuando se dio cuenta de que no vendrían. Llevaba la camisa azul que mi mamá le había regalado hacía 2 cumpleaños, uno de los pocos regalos que él de verdad recordaba. La eligió él mismo esa mañana, diciendo: «A la abuela le gusta cuando uso esta». Mi corazón se rompió un poco cuando dijo eso, pero sonreí y le ayudé a arreglar el cuello. Se suponía que este año sería diferente. Les había dicho a todos sus amiguitos de la escuela que sus abuelos vendrían a su fiesta de cumpleaños. «Van a conducir desde Jersey solo por mí», dijo con orgullo, aunque no nos habían dirigido la palabra en semanas, sin darnos ni una sola confirmación. Aún así, él creía en ellos. Apartó 2 rebanadas de pastel y guardó el globo más grande para mi papá, el que tenía forma de balón de fútbol. Hizo una tarjeta para mi mamá con purpurina y macarrones pegados que decía: «Gracias por quererme». Pero las horas pasaron, el sol se puso, los invitados se fueron, las velas se consumieron, y ellos nunca aparecieron. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un «lo siento», surgió algo. Simplemente, nada. Y quizás eso me habría dolido más si no estuviera ya acostumbrada. Pero mi hijo no lo estaba. Solo tiene 10 años. Todavía cree en los cumpleaños, en la familia y en las promesas. Todavía piensa que la gente cumple lo que dice. A la hora de dormir, intentó hacerse el fuerte. Ya sabes cómo son los niños a veces, fingiendo que no les importa. Murmuró: «Quizás se les averió el coche». Asentí. Le di un beso en la frente. No tuve el corazón para decirle que, simplemente, no les importaba. Y me dije a mí misma, como me lo he dicho 1000 veces antes: por esto los mantengo a distancia. Por esto nunca confío en ellos. Pero justo la semana siguiente, ella me escribió, mi mamá, de la nada. No un «¿qué tal la fiesta?». No un «perdón por no haber ido». No un «¿cómo está mi nieto?». Oh, no, solo: «Puedes enviar $2000 para la fiesta de compromiso de tu hermana». Como si fuéramos socios de negocios o algo así. Como si yo fuera su cajero automático personal. Como si no hubiera pasado nada. Me quedé mirando el mensaje tanto tiempo, que creo que la pantalla de mi teléfono se atenuó. No respondí. No hice preguntas. Simplemente los bloqueé, a los 2. Sin dramas, sin grandes discursos. Se había acabado. Pero, ¿adivinen qué? A la mañana siguiente, tenía 28 llamadas perdidas. No de mi mamá, no de mi papá, todas desde el teléfono de mi hermana. Al principio, pensé que algo había pasado, un accidente de coche, una emergencia en el hospital. Pero mi instinto sabía que no, y tenía razón. Cuando finalmente contesté, oí la voz de mi mamá, sin aliento, hablando rápido. «Queremos ir», dijo. «Queremos verte, verlo a él, arreglar las cosas». Y me detuve porque, por un segundo, solo un segundo, la parte de mí que todavía quería creerles dijo: «Quizás esta vez lo dicen en serio». Así que acepté, pero no porque confiara en ellos. No, tenía otra cosa en mente. Y si creen que iba a quedarme sentada y dejar que barrieran todo bajo la alfombra, piénsenlo de nuevo. ¿Alguna vez han llegado al punto en que están tan cansados de que los usen que finalmente explotan? Esa era yo en ese momento. Así que dije que sí. Que vinieran. Que vieran en lo que me había convertido sin ellos. Díganme, ¿los habrían dejado volver, aunque fuera por un segundo? Porque lo que hice a continuación. Digamos que esta historia apenas comienza. Así que sí, les dije que podían venir, y lo hicieron. Justo al día siguiente, sin planificación, sin aviso, sin un «estás libre». Solo un mensaje seco desde el número de mi hermana que decía: «Estamos afuera». Así de simple. Como si vinieran a dejar unos cupcakes, no a volver a una vida que habían ignorado. Me quedé mirando la pantalla unos 10 segundos.
Me temblaban las manos. ¿Saben cuando su cuerpo sabe que algo va mal antes de que su cerebro lo procese? Esa era yo. Tenía el estómago apretado, y no era por nervios, sino por rabia. Rabia de que vinieran en sus propios términos. Abrí la puerta. Allí estaban. Mi mamá, con su habitual look dramático, gafas de sol enormes, como si se creyera una celebridad, y un pintalabios demasiado brillante para las 10 de la mañana. Y mi papá, silencioso como siempre, la seguía como un fantasma cansado. Ella me dedicó esa sonrisita falsa. Cariño, estás delgada. ¿Comes lo suficiente? ¿Pueden creerlo? Eso fue lo primero que dijo. Después de perderse el cumpleaños de mi hijo, después de pedir dinero, después de nada. Ni siquiera un ¿cómo está él? Ni un podemos hablar. Solo estás delgada, como si yo todavía tuviera 15 años, suspendiera álgebra y necesitara su aprobación. No la abracé. No la saludé. Simplemente, abrí más la puerta y dije, tienen 10 minutos. No se sienten. Quizás piensen que es duro, pero déjenme preguntarles, ¿cuántas veces puede decepcionarte alguien antes de que dejes de ofrecerle un asiento en tu vida? Entraron como si fueran los dueños del lugar, sus ojos recorriendo la habitación, tratando de entender la situación. Mi papá no dijo una palabra. En realidad, nunca lo hace. Antes pensaba que eso significaba que no era culpable de nada, que simplemente seguía las decisiones de mi mamá. Pero ahora sé que no es así. La culpa se esconde en el silencio. Los dejé entrar al comedor, donde las decoraciones de la fiesta todavía estaban puestas. No las había quitado. Quizás una parte de mí no podía. Serpentinas, un globo medio desinflado con el número 10, un plato de papel de Spider-Man con una vela todavía clavada en el glaseado. Y ese globo, el que tenía forma de balón de fútbol, todavía flotaba. Mi hijo me había suplicado que no lo reventara. Es para el abuelo, había dicho, por si llega tarde. Nunca llegó. Así que señalé. No dije mucho, solo hice un gesto hacia la mesa y dije, esa fue su fiesta, la semana pasada. ¿Se acuerdan? Se quedaron helados. Mi mamá jugueteaba con su bolso. Mi papá miraba al suelo. Y ella dijo, y juro que quise gritar, tuvimos cosas que hacer. Cosas. Eso fue todo. Ni una disculpa, ni una pizca de arrepentimiento, solo cosas. Supongo que su cumpleaños no era una de ellas, dije. Silencio. ¿Alguna vez han estado en una habitación con gente a la que se supone que quieren, y se han sentido como un completo extraño? Como si tú fueras el que se equivocó, solo porque eres el único que dice la verdad. Miré directamente a mi mamá y le dije, sé por qué están aquí de verdad. No es por mi hijo. Ni siquiera es por mí. Es por la estúpida fiesta de mi hermana y el hecho de que su niña dorada no puede organizar una despedida de soltera sin desangrarme. Lo sé, duro, ¿verdad? Pero, ¿puedo preguntarles algo? ¿Por qué la gente que menos da es siempre la que más pide? Su sonrisa se desvaneció. Luego parpadeó, como si la hubiera abofeteado. Mi papá finalmente abrió la boca y dijo en voz baja, no es así. Así que le pregunté, entonces, ¿cómo es, papá? Por favor, explícame cómo esto no se ve exactamente como lo que es. Seguía sin haber respuesta. Y entonces, por supuesto, mi hijo entró en la habitación. Debió oír voces. Tenía el pelo revuelto y se frotaba los ojos, todavía con su pijama de dinosaurios. Pero en el momento en que los vio, su rostro se iluminó. ¡Abuela! Dijo. ¡Abuelo! Corrió hacia ellos antes de que yo pudiera decir nada. Y ellos se agacharon y lo abrazaron como si nada hubiera pasado, como si siempre hubieran estado allí. Y juro que sentí algo romperse dentro de mí. Porque después de todas las mentiras, de todo el silencio, él todavía los quería, todavía los recibía con los brazos abiertos, todavía les guardaba los mejores trozos de su cumpleaños. Ahí fue cuando empecé a dudar de mí misma. ¿Estaba siendo demasiado dura, demasiado protectora, demasiado enfadada? Pero entonces miré a mi hijo, abrazándolos con todo su corazón, y recordé,
él aún no sabe. Yo sí, y es mi trabajo protegerlo de esa desilusión, no entregárselo en bandeja solo porque sonríe cuando los ve. Así que los dejé quedarse. No lo hice por ellos, lo hice por mi son. Pero lo que no sabía es que estaban ocultando algo, algo que yo no debía descubrir. Y cuando lo hice, toda la dinámica cambió. ¿Alguna vez han descubierto algo sobre su propia familia que les haya puesto la piel de gallina? Porque lo que descubrí esa noche me hizo cuestionarlo todo. Así que sí, los dejé quedarse. No porque creyera que lo merecían, ni porque hubiera perdonado nada, sino porque mi hijo los quiere. Y, por alguna razón, todavía los ve como personas dignas de amor. Quizás esa es la inocencia de tener 10 años. Quizás eso es lo que yo perdí hace mucho tiempo. Se sentaron en el borde del sofá, como si fueran ellos los juzgados, y lo eran. Me apoyé en la encimera y dije, no finjamos que esto es por la familia. Quieren algo de nuevo, ¿verdad? Mi mamá soltó su suspiro clásico, ese en el que cierra los ojos dramáticamente, como si fuera un personaje trágico de telenovela. Luego se lanzó, mira, el compromiso de tu hermana es importante. Ha tenido un año muy difícil y solo queremos celebrarla. ¿Se lo merece? La miré fijamente. Mi hermana tuvo un año difícil. La misma hermana que se fue a 2 cruceros, se compró un iPhone nuevo y publicó un reel completo en Instagram sobre la vida de lujo de una chica tranquila. ¿Saben quién tuvo un año difícil? Yo. Trabajando turnos dobles, lidiando con las tonterías de la crianza compartida con un ex que desaparece cada 2 fines de semana, y criando a un niño que todavía cree que sus abuelos van a aparecer por él. Y ahora querían que abriera mi cartera de nuevo, para la chica que ni siquiera pudo enviarle un mensaje de feliz cumpleaños a mi hijo. No, dije. No van a llegar una semana tarde y marcharse con una factura. Fue entonces cuando sucedió algo extraño. Mi mamá miró a mi papá, y mi papá, de hecho, levantó la vista. Ese hombre que apenas habla, que se funde con el fondo como una pared olvidada. La miró como si no pudiera contenerse más. Díselo, dijo en voz baja. Su voz era firme. Se enderezó. ¿Decirme qué? Pregunté, entrecerrando los ojos. Si vas a decirme que estás secretamente embarazada, te juro por Dios. Él la interrumpió y lo dijo sin rodeos, tu hermana sacó un préstamo a mi nombre. 15.000 nos enteramos la semana pasada. Parpadeé. Espera, ¿qué? Falsificó los papeles, continuó. Usó documentos que encontró en casa. Solo nos enteramos cuando el banco detectó algunas inconsistencias. De hecho, me sentí mareada. Mis rodillas casi cedieron. No estaban aquí por una fiesta, estaban aquí para arreglar un desastre financiero que mi hermana había creado y que no querían que yo supiera. Entonces, ¿los $2.000? Pregunté. No eran para flores, ni para un pastel, ni para algún vestido tonto. Mi mamá tragó saliva. Es el primer pago para evitar que el banco agrave la situación. ¿Y, saben qué fue lo que de verdad me afectó? Tuvieron el descaro de venir aquí, actuando como si yo simplemente fuera a decir, claro, y entregárselo. Sin explicaciones, sin disculpas, sin verdad. Y dejar que volvieran a fingir que no estaban arrastrando el desastre de mi hermana como una enfermedad. Dejaste que mi hijo se sentara junto a la ventana esperándolos, dije, con la voz temblorosa, para poder limpiar un delito. La elegiste a ella de nuevo. Y fue entonces cuando mi mamá dijo algo que me golpeó más fuerte de lo que pensaba, ella siempre ha necesitado más ayuda que tú. ¿Alguna vez alguien a quien quieres te ha dicho a la cara que tu dolor no importa porque eres demasiado fuerte? Ni siquiera respondí. Simplemente fui a la cocina, con las manos temblando, y me serví un vaso de agua antes de decir algo que lamentaría. Fue entonces cuando lo noté, un sobre blanco y sencillo al final de la encimera de la cocina. Al principio, pensé que era correo basura, algo que el cartero había deslizado por la puerta. Pero no tenía nombre, ni sello, ni nada escrito, solo estaba ahí, pesado. ¿Qué es esto? Pregunté. Mi mamá se giró, confundida. Miró a mi papá, y su rostro se descompuso. Íbamos a darte eso, dijo él.
¿Cuándo? Pregunté. No hubo respuesta. Lo abrí lentamente, esperando otra factura, quizás otra cosa que querían echarme encima. Pero dentro había billetes de $100, nítidos y extendidos, $3.000. Levanté la vista, me temblaban las manos. ¿De dónde ha salido esto? Y entonces mi papá dijo algo que me dejó sin aliento: tu abuela, Nana. Te lo dejó a ti. Nos dijo que te lo diéramos cuando tu hijo cumpliera 10 años. Dejé de respirar. ¿Conocen esa sensación en la que el duelo te golpea de nuevo, pero de una forma completamente nueva? Nana. Ella era la única persona de mi familia que no me hacía sentir invisible, la única que creía en mí incluso cuando no tenía nada. Todavía recuerdo que me decía: cuando la vida se ponga pesada, una pequeña luz guardada puede marcar la diferencia. Me aseguraré de que tengas una. Y me lo ocultaron durante meses, incluso un año entero. Me dejaste llorar por las facturas. Me viste hacer horas extra. Y te quedaste ahí sentada, con este sobre en un cajón, susurré. Mi mamá dijo: lo estábamos guardando para el momento adecuado, pero ambos sabíamos la verdad. Estaban esperando para usarlo, esperando a ver si yo cedía y les ofrecía dinero primero, para que pudieran hacer pasar esto como un acto divino de caridad, en lugar de lo que realmente era, algo a lo que nunca tuvieron derecho en primer lugar. De repente, ya no pude más. Se quedan a cenar, dije, con los ojos todavía fijos en ese sobre. No porque los quiera aquí, sino porque vamos a tener una conversación de verdad, por una vez. Porque esa noche, iba a poner todo sobre la mesa: las mentiras, el favoritismo, la culpa y los términos de lo que estaba dispuesta a hacer en el futuro. ¿Alguna vez han tenido uno de esos momentos en los que algo simplemente se rompe dentro de ustedes, y saben en ese instante que nunca volverán a ser los mismos? Esa era yo. Y la cena sería el comienzo del desenlace. Hice espaguetis. No sé por qué, fue lo primero que agarré de la despensa. Y, honestamente, necesitaba algo para mantener mis manos ocupadas, algo que me impidiera lanzar el sobre con dinero por la habitación o pedirles que se fueran a mitad de una frase. Mientras removía la salsa, se sentaron torpemente en la mesa de la cocina, como invitados en un velorio. Mi hijo, bendito sea, pensaba que todo había vuelto a la normalidad. Charlaba mientras ponía la mesa con servilletas desiguales y le preguntaba a la abuela si todavía le gustaba el pan de ajo. Ella sonrió y dijo que sí, como si no acabara de traicionar a todos en la habitación. Él no sabe nada de esto, les dije en voz baja mientras él estaba en la otra habitación, y quiero que siga así. Mi mamá asintió lentamente, pero la culpa no se leía en su rostro. Su rostro decía molesta, como si yo estuviera haciendo un escándalo por nada. Típico. La cena fue tranquila al principio. Mi hijo llenó el espacio hablando de sus Pokémon favoritos y de cómo quería aprender a andar en bicicleta sin manos. Mi papá sonreía y asentía, fingiendo que nada se había roto entre nosotros. Pero yo ya no iba a fingir. Después de que mi hijo se excusara para ir a jugar a su habitación, dejé el tenedor y los miré a ambos directamente a los ojos. Bueno, así es como va a ser esto. Mi mamá levantó una ceja a mitad de bocado. Primero, no les voy a dar ni un céntimo. Ni del dinero de Nana, ni del mío. Están por su cuenta. Ella comenzó a hablar, pero no la dejé. Segundo, nunca más me volverán a pedir dinero. Ni para mi hermana, ni para un cumpleaños, ni para una crisis de última hora que ella haya provocado. No es tan simple, comenzó mi mamá, pero la interrumpí de nuevo. Sí lo es. Es así de simple porque yo lo hago así de simple. Me han tratado como el plan B durante demasiado tiempo. La que arregla todo, la vaca lechera, el saco de boxeo emocional. Mi papá parecía querer desaparecer. Quizás finalmente lo vio, quizás no. Honestamente, ya no me importaba. Luego me incliné hacia adelante y dije algo que nunca pensé que tendría el valor de decir en voz alta. Si alguna vez, hacen que mi hijo se sienta como el segundo plato después de mi hermana, no lo volverán a ver. No dejaré que crezca pensando que el amor es algo que se gana con silencio y obediencia. Eso sí que dolió, porque la mandíbula de mi mamá se tensó. Sus ojos parpadearon rápidamente, como si estuviera conteniendo algo.
Arrepentimiento, quizás. Rabia, probablemente. Y entonces, de la nada, dijo, nunca quisimos hacerte daño. Simplemente no sabíamos cómo criarte. Eso me detuvo porque, por primera vez en años, admitió algo. No exactamente una disculpa, pero una grieta, una fractura en el muro que había construido durante décadas. Tú siempre tuviste que arreglártelas sola, dijo en voz baja. Tu hermana. No pudo continuar. Sabíamos que sobrevivirías. Imaginen que les digan que todo el dolor de su infancia fue solo porque asumieron que sobrevivirían. Sin abrazos, sin preguntar cómo estaban, sin protección, solo supervivencia. Y de alguna manera, eso lo empeoró. Me hiciste fuerte, dije, pero no por amarme, sino por ignorarme. Hubo un silencio, denso y pesado, del tipo del que no te recuperas en una sola cena. Entonces mi papá metió la mano en su chaqueta y sacó algo, un talonario de cheques. Vamos a empezar a devolver lo que debemos, dijo. Parpadeé. Perdón. Los regalos que le enviaste a tu hermana, la ayuda a lo largo de los años. No deberías haber tenido que cargar con todo eso. Tengo una pensión. No es mucho, pero empezaremos poco a poco. Mi mamá lo miró como si acabara de confesar un asesinato. No dije nada, solo la observé. No sabías que iba a hacer esto, ¿verdad? Ella negó con la cabeza lentamente. Y de repente, por primera vez en la vida, pareció insegura, vulnerable, fuera de su guión. ¿Bien? Porque necesitaba que sintiera lo que es no tener el control. Y en ese momento, tomé una decisión. Pueden formar parte de su vida, dije, señalando hacia el pasillo donde mi hijo tarareaba para sí mismo. Pero no en sus términos. No más mentiras, no más culpa, no más fingir que lo hicieron mejor de lo que lo hicieron. Y si arruinan esto, aunque sea una vez, serán bloqueados de nuevo. Pero esta vez, no será temporal. Mi mamá no habló. Mi papá extendió un cheque por $300, pequeño pero simbólico, y lo deslizó sobre la mesa. Esta es la primera vez que te veo, dijo, con la voz ronca, recuperar realmente tu poder. Tu nana habría estado orgullosa. No lloré. No en ese momento. Esperé hasta más tarde, después de que se fueran, después de que mi hijo estuviera dormido, después de sentarme en el sofá con ese cheque en una mano y el sobre de nana en la otra. Díganme algo, ¿perdonarían a sus padres después de todo eso? ¿O mantendrían los muros levantados para siempre? Soy yo. Todavía lo estoy resolviendo. Pasaron 3 semanas. Ni llamadas, ni dramas inesperados, ni mensajes pidiendo solo una cosita más. Solo silencio. Y, para ser sincera, fue una sensación de paz. Finalmente había establecido límites. Y por una vez, se estaban respetando. Mi hijo estaba más feliz. Yo dormía mejor. El aire en nuestra casa se sentía más ligero, como si finalmente hubiéramos abierto una ventana después de años de tensión rancia. Pero la curación siempre tiene esta extraña manera de hacerte dudar, ¿hice lo correcto? ¿Fui demasiado lejos? ¿Cambiarán alguna vez? Y entonces, un domingo por la tarde, mientras doblaba la ropa y mi hijo dibujaba dinosaurios en el patio, oí un coche detenerse en la entrada. Eché un vistazo por la ventana. Eran ellos, mi hermana, mi mamá, mi papá. Pero esta vez, no estaban vestidos para impresionar. No llegaban con exigencias o excusas. Llevaban un pastel, uno de verdad, no comprado en la tienda, no cubierto de plástico. Un pastel de chocolate casero con el número 10 descrito en glaseado azul. Y globos. Uno decía, nos has faltado. El otro, la familia significa estar presente. Ese segundo casi me hizo llorar. Abrí la puerta lentamente. No dije nada. Solo me quedé allí. Mi hermana fue la primera en hablar. Sé que no merezco estar aquí, dijo. Pero quiero estarlo. Quiero arreglarlo. Todo. Me tendió un sobre. Dudé, luego lo tomé. Dentro había una carta. Sin dinero,
sin peticiones, solo sus palabras, con una escritura desordenada y sincera. He copiado tu fuerza toda mi vida, escribió. Pero nunca te di crédito por sobrevivir a cosas que yo nunca tuve que afrontar. Lo siento. Por favor, déjame ser tu hermana de nuevo. No la versión mimada. ¿La de verdad? Ni siquiera me di cuenta de que estaba llorando hasta que miré hacia abajo y vi que él sobretenía una mancha de lágrima. Mi mamá se adelantó. Sin gafas de sol, sin sonrisa falsa, solo ella. Te fallé, dijo en voz baja. Pensé que no necesitabas nada porque nunca lo pedías. Pero no deberías haber tenido que hacerlo. Eras solo una niña, y yo no fui la madre que debería haber sido. Luego abrió los brazos. No me moví al principio, pero mi hijo asomó la cabeza por detrás de mí, la vio y gritó, «Abuela». Pasó corriendo a mi lado y le abrazó las piernas como si no hubiera pasado el tiempo. ¿Y, ¿saben qué? Yo también me adelanté, completamente, con cuidado, y por primera vez en años, la dejé abrazarme. Mi papá, todavía un hombre de pocas palabras, me entregó una hoja de cálculo impresa. Una hoja de cálculo literal. Es un plan de pagos, dijo. Para todo lo que debemos, y más. Reí, no porque fuera gracioso, sino porque no podía creerlo. Finalmente, estaban intentándolo. Terminamos sentados en el patio trasero, comiendo pastel en platos de papel. Mi mamá ayudó a mi hijo con su libro de colorear. Mi hermana me hizo preguntas, de las de verdad, no solo sobre cuánto ganaba o lo que podía dar, sino sobre cómo me sentía. No fue solo un reencuentro, fue un reinicio, un nuevo comienzo, tranquilo y cauteloso. Y sí, todavía éramos un poco torpes, un poco rotos, un poco marcados, pero por primera vez, sentí que me veían, no solo como la fuerte, no solo como la hija confiable, sino como una persona. Esa noche, mientras arropaba a mi hijo, él me miró y me preguntó, ¿ahora somos una familia de verdad? Y sonreí, porque sabía la respuesta. Siempre lo hemos sido, dije. Solo que lo habíamos olvidado por un tiempo. Entonces, ¿qué piensan? ¿Los habrían dejado volver después de todo? Soy yo. Finalmente lo hice. Y esta vez, creo que es para siempre.